Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con dramas, romance, intrigas y por supuesto, galanes turcos que nos roban el aliento. Espero que todos es tu copyright N de maravilla, listos para sumergirse en un nuevo mar de chismes y secretos. Hoy tenemos un vídeo explosivo, literalmente. Vamos a hablar de esos momentos de tensión superíndice 3N, de rumores que sacuden el mundo del espectáculo turco, y de CEU superíndice 3 mo algunas estrellas, bueno, digamos que no siempre brillan con la luz mu-s pura. Vamos a explorar el lado oscuro, las controversias y los dramas que ocurren de Tru-S de CEU Maras. Y para agregarle a UNMU-S picante vamos a analizar las declaraciones de Kerem Bürsin, porque su U con diéresis copyright L también copyright N tiene mucho que decir. Pero antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de la farúndula, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos semanales. Prometo que siempre tendré las noticias mu-s jugosas, las reviews mu-s sinceras y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N por las series turcas. Dale al voto superíndice 3N rojo y forma parte de esta gran familia. Ahora prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a empezar hablando de una serie que aunque adorada por muchos, también copyright N estuvo rodeada de controversias y rumores. Me refiero a asterisco Lofi sin deer asterisco, o asterisco senu con diéresis al cap asterisco, como la conocemos en Turquía. Esta comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, nos contó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y fru empresario. Un contrato de compromiso fingido los une, y como suele suceder en estos casos, el amor florece donde menos lo esperan. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, atrayendo a audiencias de todas partes del mundo con su encanto, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Pero mu-s ayu de la química innegable entre Hande y Kerem en la pantalla, su relación superíndice 3N en la vida real también copyright N acaparu superíndice 3 titulares. Y AQ es donde las cosas se ponen un poco turbias. Si bien su romance fuera de CEU, Maras fue celebrado por los fans como la confirmación superíndice 3N de la magia que veíamos en la serie, su repentina ruptura dejó superíndice 3 a muchos con el corazo superíndice 3N roto y sembru superíndice 3 dudas sobre Q copyright ha pasado realmente. Los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de celos profesionales, de presiones por parte de sus agencias, de diferentes visiones sobre el futuro. Incluso se mencionó superíndice 3 la posible influencia de un tercero. Y AQ es donde entra Pamir, otro actor que, según algunas fuentes, podrá haber estado relacionado sentimentalmente con Hande despu copyright S de su separación superíndice 3N de Kerem. La prensa del corazo superíndice 3N turca, siempre al acecho, no tardó superíndice 3 en vincular a Hande con Pamir, alimentando a UNMU-S la especulación superíndice 3N y el morbo. Las redes sociales se inundaron de debates, análisis y teorías sobre las posibles causas de la ruptura y el nuevo romance. Ahora bien, AQ es importante aclarar que todo esto son especulaciones. Ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido oficialmente estas informaciones. Pero lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem, y la posterior aparición superíndice 3N de Pamir en la escena, generaron un torbellino de comentarios y debates entre los fans. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan intensa que los propios actores se vieron obligados a lidiar con el acoso de la prensa y la intrusión superíndice 3N en su vida privada. ¿Y Q copyright dice Kerem Bürsin sobre todo esto? En varias entrevistas el actor ha evitado hablar directamente sobre las razones de su ruptura con Hande. Sin embargo ha dejado caer algunas pistas sobre la presión superíndice 3N mediática a la que estuvieron sometidos durante su relación superíndice 3N. Ha hablado de la dificultad de mantener una vida privada cuando eres una figura pública, y de CEU superíndice 3 mo los rumores y las especulaciones pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Incluso ha insinuado que la intromisión superíndice 3N de terceros y la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N falsa contribuyeron a generar tensiones entre ellos. Bürsin ha sido especialmente crítico con la forma en que algunos medios de comunicación superíndice 3N manipulan la información superíndice 3N y crean noticias falsas con el objetivo de generar clics y aumentar sus ganancias.
También Copyright N ha expresado su preocupación superíndice 3N por el impacto que esto puede tener en la salud mental de los actores y en sus relaciones personales. Pero no todo es drama y corazones rotos. Asterisco Love is in the air asterisco También Copyright N nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables, una historia de amor que nos hizo son más menos ar y una química en pantalla que pocos han podido igualar. Se ayuda de los rumores y las controversias, la serie sigue siendo un con diéresis copyright sito internacional y un referente en el mundo de las comedias románticas turcas. El legado de la serie se extiende se ayuda de la pantalla, inspirando a miles de personas a creer en el amor y a perseguir sus sueños más menos os. Además ese asterisco Love is in the air asterisco ha contribuido a impulsar el turismo en Turquía, mostrando la belleza de Estambul y otros lugares del país. Ahora pasemos a otra producción superíndice 3N que también Copyright N generó superíndice 3 mucho ruido, aunque por motivos diferentes. Hablamos de asterisco de protector asterisco o asterisco Hakan, Muafiz asterisco en turco. Esta serie de Netflix protagonizada por con diéresis Agatay Ulusoy, nos sumerge en un mundo de fantasía y acción superíndice 3N, donde un joven común y corriente descubre que es el último protector de Estambul, encargado de luchar contra las fuerzas del mal. La serie fue una apuesta ambiciosa de Netflix por expandir su presencia en el mercado turco y ofrecer contenido original en diferentes idiomas. Asterisco de Protector Asterisco fue una de las primeras producciones turcas originales de Netflix, y su con diéresis copyright sito abrió superíndice 3 las puertas a otras series del país en la plataforma. Sin embargo, también Copyright N fue objeto de críticas por parte de algunos espectadores y críticos. La serie tuvo que enfrentar el desafío de adaptar la mitología turca a un formato de serie de televisión superíndice 3N, y no todos los aspectos lograron convencer a la audiencia. Algunos cuestionaron la calidad de los efectos especiales, la inconsistencia del guión y las actuaciones poco convincentes. Otros, en cambio, defendieron la serie argumentando que era un intento ambicioso de combinar la mitología turca con los elementos de la ciencia ficción superíndice 3N y la fantasía. A pesar de las críticas, asterisco de Protector asterisco logró superíndice 3 atraer a una audiencia considerable y se mantuvo en el top de las series vistas en varios países. Pero se ayuda de las críticas, asterisco de Protector asterisco también Copyright N generó superíndice 3 debates interesantes sobre la representación superíndice 3N de la cultura turca en el contexto global. Algunos celebraron que la serie mostrara la belleza y la riqueza de Estambul, así como sus tradiciones y costumbres. Otros, sin embargo, criticaron la simplificación superíndice 3N de algunos aspectos culturales y la perpetuación superíndice 3N de estereotipos. La serie fue acusada de caer en cliché copyright S y de no profundizar lo suficiente en la complejidad de la cultura turca. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin de nuevo. En una entrevista, el actor expresó superíndice 3 su opinión superíndice 3N sobre la creciente presencia de series turcas en plataformas de streaming como Netflix. Si bien celebró superíndice 3 el reconocimiento internacional que esto supone para la industria turca, también Copyright N advirtió superíndice 3 sobre la necesidad de mantener la autenticidad y la calidad en las producciones. En sus palabras, no se trata solo de producir contenido para complacer al público extranjero, sino de contar historias que sean relevantes y significativas para la audiencia turca. Bürsin enfatizó superíndice 3 la importancia de que los creadores turcos tengan libertad para expresar su visión superíndice 3N y contar historias que reflejen la realidad del país. Sugirió superíndice 3 que a veces, la presión superíndice 3N por alcanzar un público global puede llevar a diluir la esencia de la cultura turca y a crear productos genu copyright ricos que no reflejan la riqueza y la complejidad del país. El actor también Copyright N se refirió superíndice 3 a la necesidad de invertir en la formación superíndice 3N de nuevos talentos y en la mejora de la calidad de la producción superíndice 3N en Turquía. Siguiendo con las series que generaron controversia, no podemos dejar de mencionar asterisco Magnificent Century asterisco, o asterisco Muteayem YZYL asterisco, como se conoce en Turquía. Esta serie hizo superíndice 3 rica, que narra la vida del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico y su romance con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres poderosas del Imperio Otomano, fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros países. La serie se caracterizó superíndice 3 por su producción superíndice 3N lujosa, sus vestuarios elaborados y sus actuaciones convincentes.
Sin embargo, también Copyright N fue objeto de fuertes críticas por parte de algunos historiadores y sectores conservadores de la sociedad turca. Se acusó Superíndice 3 a la serie de distorsionar la historia, de presentar una imagen frívola y superficial de la vida en el Palacio Otomano, y de glorificar un periodo de la historia que, según algunos, estuvo marcado por la corrupción. Superíndice 3N y la decadencia. Los críticos argumentaban que la serie se centraba demasiado en los aspectos románticos y escandalosos de la vida en el palacio, dejando de lado los aspectos políticos y sociales importantes. Incluso se presentaron demandas judiciales para que la serie fuera retirada de la televisión. Superíndice 3N. Se argumentaba que Magnificent Century atentaba contra los valores morales y religiosos de la sociedad turca, y que promovía una imagen negativa del Imperio Otomano. La serie se convirtió Superíndice 3 en un campo de batalla entre diferentes visiones de la historia y la identidad turca. Pero a pesar de las críticas, la serie continuó. Superíndice 3 emitió copyright dándose con grano con diéresis copyright cito, y generó Superíndice 3 un debate público sobre la interpretación Superíndice 3N de la historia y la libertad de expresión. Superíndice 3N. Magnificent Century demostró Superíndice 3 que las series turcas pueden ser mucho que simples entretenimientos, y que pueden generar debates importantes sobre la identidad nacional y la memoria colectiva. La serie también Copyright N contribuyó Superíndice 3 a popularizar la historia del Imperio Otomano y a despertar el interés Copyright S de las nuevas generaciones por su pasado. Y hablando de libertad de expresión. Superíndice 3N, llegamos a una serie que, si bien no generó Superíndice 3 tanta controversia como las anteriores, su que abordó Superíndice 3 temas delicados y tabúes en la sociedad turca. Me refiero a *etos* o *Birba y Kadir*, también Copyright N de Netflix. Esta serie se arriesgó Superíndice 3 a explorar temas que rara vez se abordan en la televisión. Superíndice 3N turca, como la salud mental, la religión. Superíndice 3N y la tensión. Superíndice 3N entre la tradición. Superíndice 3N y la modernidad. Esta serie nos cuenta la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos que se cruzan en Estambul. A través Copyright S de sus vidas y experiencias, la serie explora temas como la identidad, la religión. Superíndice 3N, la clase social, la salud mental y la tensión. Superíndice 3N entre la tradición. Superíndice 3N y la modernidad en la sociedad turca. *Etos* se destacó Superíndice 3 por su enfoque realista y su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca. *Etos* fue elogiada por su honestidad, su sensibilidad y su capacidad para abordar temas complejos de una manera nuanced y respetuosa. Sin embargo, también Copyright N fue criticada por algunos sectores conservadores, que consideraron que la serie promovía una imagen negativa de la sociedad turca y que atacaba los valores religiosos. La serie fue acusada de ser demasiado crítica con la religión. Superíndice 3N y de mostrar una visión. Superíndice 3N parcial de la sociedad turca. Y aquí es donde Kerem Bürsin vuelve a entrar en escena. En varias ocasiones, el actor ha defendido la importancia de abordar temas sociales y políticos en las series turcas. Ha argumentado que el entretenimiento puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia, promover el debate y desafiar los prejuicios. Bürsin ha expresado su admiración. Superíndice 3N por los creadores que se atreven a romper con los tabúes y a contar historias que reflejen la realidad de la sociedad turca. Incluso ha expresado su deseo de participar en proyectos que aborden temas tabúes y que contribuyan a crear una sociedad inclusiva y tolerante. El actor ha manifestado su compromiso con la defensa de la libertad de expresión. Superíndice 3N y con la promoción. Superíndice 3N de la diversidad cultural en Turquía. Así que, como ven, el mundo de las series turcas es mucho que romances apasionados y paisajes impresionantes. También Copyright N hay controversias, rumores, críticas y debates. Y todo esto forma parte de la magia de estas producciones que nos han conquistado a nivel mundial. Las series turcas han logrado trascender las fronteras culturales y han conectado con audiencias de diferentes partes del mundo gracias a su capacidad para contar historias universales sobre el amor, la familia, la amistad y la superación. Superíndice 3N personal. Para concluir, hemos visto Superíndice 3 algunas series turcas, ayud de su con diéresis copyright cito, han estado envueltas en polu copyright micas, ya sea por rumores sobre las relaciones personales de sus protagonistas, como en el caso de Love is in the Air o por críticas a su contenido, como en de Protector y Magnificent Century
También Copyright N analizamos CEU superíndice 3 mo series como asterisco etos asterisco se atreven a abordar temas sociales relevantes, generando debate y reflexión superíndice 3N. Y por supuesto hemos escuchado las opiniones de Kerem Bürsin, quien no duda en alzar la voz sobre temas importantes relacionados con la industria del entretenimiento en Turquía. Las series turcas han demostrado ser un reflejo de la sociedad turca y una ventana a su cultura, y su impacto en el mundo del entretenimiento sigue creciendo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el lado menos conocido de las series turcas. Gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿CUL de estas series les ha generado controversia? ¿Estu N de acuerdo con las opiniones de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Y recuerden, el drama nunca termina.